Estoy seguro de que alguna vez has escuchado hablar de la figura del consultor SAP freelance. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar precisamente de este tipo de consultor. Es un consultor que no está empleado como tal por una empresa, sino que es autónomo. Es un freelance. Es independiente. Le contratan para un proyecto, lo termina y se va a otro proyecto. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver el 7º barómetro que hacen ACISAP y Malt cada año, donde precisamente hacen una encuesta a una serie de consultores SAP, a una muestra de consultores SAP del mercado, y nos ofrecen una visión bastante completa, no solo de la figura del consultor SAP freelance, sino también del sector. Entonces, vamos a empezar con ello. 7º barómetro, SAP, ACISAP, Malt. En esta primera parte hacen una pequeña presentación, ¿no?, de lo que es la encuesta, se presenta cada entidad. ACISAP es la Asociación de Consultores Independientes SAP y Malt es una empresa que se dedica pues eso, a proporcionar consultores SAP a las empresas que lo requieran. Un dato muy importante de esta encuesta es precisamente esto que aparece por aquí, que en 2024 el 80% de la facturación de Malt España ha venido de clientes que son grandes empresas internacionales. De hecho, un 30% son clientes del IBEX 35. ¿Por qué esto es importante? Porque la encuesta que se ha realizado, lógicamente la mayoría de los consultores están trabajando para este tipo de empresas multinacionales. Entonces va a haber alguna pregunta que va a estar muy relacionada con este hecho. Lo veremos a continuación. Esta encuesta se ha realizado a finales del año 2024. Entiendo que ha sido para España, solo para España, y han participado un total de 120 profesionales. Todos ellos consultores freelance, o que lo han sido en algún momento. Como veis en el contenido, tenemos primero, pues una radiografía del especialista SAP, luego cómo hace un consultor SAP para formarse. A continuación se presenta la comparativa de trabajar como freelance versus trabajar por cuenta ajena para una empresa como empleado. Veremos el perfil de cliente SAP que contrata a los perfiles freelance. Luego parece ser que hay un premio de ACISAP a la mejor empresa para trabajar en SAP. Siguiente, herramientas, servicios e inversión. Interesante sobre todo la parte de inversión y herramientas. Lo veremos. Entrevistas ACISAP. ¿Qué opinan nuestros consultores? Y por último, algo de publicidad de cara a ACISAP y Malt, que no vamos a entrar en detalle. Empecemos con la primera parte, la radiografía del especialista SAP. Esto es como una introducción, así que, como decimos en Se Aprende, a tiro hecho, sin rodeos. Vamos a pasar a lo que nos importa, que son las grafiquitas, las preguntas. ¿Cuáles son los roles profesionales de los consultores SAP? Aquí vemos una comparativa del año 2024 con el 2023. Esta comparativa se va a mantener durante toda la encuesta. Entonces vemos que en el 2024 el mayor porcentaje de consultores que han sido preguntados son consultores funcionales, que ha aumentado respecto al año pasado. El siguiente son desarrolladores ABAP con un 14%, los siguientes consultores BW con un 10% y luego con un 4 y con un 1 respectivamente los BASIS y los consultores PIPO. ¿En qué módulos se consideran expertos los consultores freelance? Vemos que tenemos ABAP, SD, MM, FICO. Aquí estamos ante la eterna pregunta, ¿no?, o la eterna duda, que para mí no hay ninguna duda. ¿Por qué juntamos siempre FI y CO? Si son módulos completamente distintos, aunque interrelacionados, por supuesto. Pero Controlling en sí mismo es un módulo único. Es muy raro que te encuentres consultores que son FICO como tal, porque normalmente en Controlling, de hecho la parte interesante de Controlling es la parte de Product Costing y la parte de Margin Analysis o Profitability Analysis, que esta parte normalmente un FI no lo sabe. Entonces, claro, aquí estamos juntando FI por un lado y Controlling por otro. Yo para el año que viene lo separaría. Y si a mí me preguntan, yo soy SAP CO, no soy SAP FI, por ejemplo. Pero el 31% son consultores SAP FICO, MM 40%, SD 47%, ABAP 33%, ¿vale? Esto es los módulos en los que los consultores se consideran expertos. De todos estos consultores SAP freelance, fijaos qué dato más interesante.
el 83% tiene más de 15 años de experiencia. El 83%. Este dato es muy significativo. ¿Por qué? Porque indica que los consultores SAP, ya no hablo de freelance, cualquier consultor SAP, tiene cierta reticencia hacia ir al mundo freelance. Y bueno, puedo entender por qué, ¿no? Al final uno tiene una familia, prefiere estar en la seguridad falsa de estar en una empresa. Digo falsa porque en cualquier momento esa empresa te puede despedir. Sí, te van a indemnizar, luego tienes derecho a paro, pero no estás seguro. Además, como freelance ya sabéis que la remuneración es mayor. Tienes más costes también, por supuesto, pero también te puedes deducir otros gastos. Entonces, hay que analizar cada situación. Pero en esta encuesta el 83% tenía más de 15 años de experiencia. Luego, si nos fijamos, con un 9% tenemos consultores con más de 10 años de experiencia y ya entre 5 y 10 solo tenemos un 5%. Bien, hablemos ahora de la formación de los consultores SAP. Por muy experto que tú seas en tu módulo, va a llegar un momento en el que SAP te va a adelantar. ¿Por qué te va a adelantar? Porque como es una empresa y toda empresa busca maximizar beneficios. Y para eso su producto lo tienen que evolucionar, tienen que sacar nuevas versiones, tienen que sacar cosas nuevas. Y esas cosas nuevas las tienes que aprender como consultor. ¿Qué ocurre? Que hay muchos profesionales que no se reciclan. Por ejemplo, ahora tenemos la parte de Fiori, que es completamente distinta al SAP QI de toda la vida. ¿Qué ocurre? Que aquel consultor que no sepa SAP Fiori no puede hacer proyectos, por ejemplo, de Rise with SAP. Se puede arriesgar, por supuesto, tanto él como la empresa que le contrata, pero parte con desventaja respecto, por ejemplo, a una persona que lleva 3 años de experiencia y solo ha hecho proyectos en Fiori. La siguiente pregunta es, ¿cómo has conseguido formarte como consultor? Fijaos que en comparación del año 2023 con 2024, soy autodidacta con blogs, con libros, con internet. Ha aumentado de un 20% a un 75%. Muestra el camino que todo consultor debe seguir, no solo freelance, sino también los que son empleados por cuenta ajena. Porque este es el camino, cada uno se las tiene que apañar. Si tienes un consultor que te puede ayudar, que te puede acompañar, muchísimo mejor. Pero si no lo tienes, este es el camino, ser autodidacta. Te compras libros, acudes a blogs, te vas a YouTube, que ahora hay muchos vídeos y aprovechas todo ese conocimiento. También interesante, Expresso Tutorials. Yo soy autor de esta compañía y hay mucha información relevante, no solo en inglés, sino también en español, en alemán y en otros idiomas, ¿vale? Que ha visto también un aumento del 11 al 18%. Y luego el resto de opciones para mí no son relevantes. La más relevante de estas tres a lo mejor sería el SAP Learning Hub, pero yo no la considero esencial. Prefiero el SAP Help de toda la vida que te encuentras en internet, es gratuito y tienes ahí toda la información de tu módulo. Seguimos. ¿Sigues planes de formación continua SAP? Es decir, ¿con qué periodicidad tú te renuevas con nuevo conocimiento? Y si lo tienes pautado, ¿no? Por ejemplo, hay personas que cada año, el 18%, tienen pautado pues alguna formación o leerse algún libro o lo que corresponda. El 15% cada 2 años, el 8% cada 3, pero el 51% considera que no necesita hacerlo de forma pautada, de forma periódica, ¿no? Sino que simplemente a lo mejor están en un proyecto y se ven en la necesidad de aprender algo nuevo, ¿no? Entiendo que es esta la casuística que aplica en este caso. Bueno, pues está bien también, ¿por qué no? Siguiente pregunta. ¿En qué tecnologías estás más interesado a la hora de adquirir conocimientos? Sin duda, la ganadora, la reina, es la inteligencia artificial, con un 92%. Es decir, casi todos los consultores preguntados han considerado la inteligencia artificial como conocimiento que podrían adquirir, que están interesados en ello. ChatGPT, por ejemplo, no funciona demasiado bien respecto a buscarte tablas o transacciones, se confunde con bastante periodicidad, pero estoy seguro que de aquí a un tiempo va a funcionar muy bien, o Gemini o la que corresponda. Otro punto interesante es la automatización, que ha decrecido un poco, pero sigue siendo igualmente interesante en la actualidad.
Y más allá, el resto de cosas, pues bueno, están bien, pero como consultores SAP nos dan un poco igual, ¿no? La blockchain está muy bien, es revolucionaria, pero como consultores SAP nos queda un poco fuera de nuestro ámbito. Como el Internet de las Cosas, lo mismo. O la realidad virtual. No. Siendo consultores SAP, pues bueno, como hobby muy bien, pero no nos es interesante. Vale, aquí se explica un poco el tema de la IA, que sin duda es el tema rey de este año y del pasado, y lo seguirá siendo. Quizás ocurre un poco como lo que apareció con el Big Data, ¿no? Que primero hay una explosión de todo ello, todo el mundo es experto en Big Data, todo el mundo en LinkedIn está publicando sobre Big Data, y llega un momento en que la realidad no es esa burbuja y decrece. Pero luego llega otro momento en el que se estabiliza. Y eso ocurrirá, tarde o temprano ocurrirá. Por muy revolucionaria que sea esta tecnología de la IA, bueno, puede ser que estemos ante una burbuja. Y DeepSeek nos ha mostrado el inicio. Para quien no lo sepa, DeepSeek es una IA china que parece ser es mucho más barata que ChatGPT, Gemini y todas estas, ¿no? Es decir, todas estas empresas están pidiendo mucho dinero y están gastando, están quemando mucha pasta, y sin embargo ahora llega una empresa china con DeepSeek, invierte muchísimo menos y consigue los mismos resultados, o incluso en algunos casos con mejor rendimiento. Aquí se habla un poco de Joule, ¿vale? La IA de SAP. La pregunta es, ¿has utilizado alguna herramienta de IA que ofrece SAP? La gran mayoría dice que no. El 87% dice que no. Un pequeño porcentaje dice que ha utilizado Conversational AI y solo el 2,5% ha utilizado SAP Joule. ¿Por qué creéis que es? Y aquí viene un paradigma bastante importante. Vamos a ver, yo, por ejemplo, soy consultor SAP freelance y trabajo principalmente para empresas multinacionales súper grandes que facturan billones de euros, ¿vale? Estas empresas lo que instalan es el SAP on-premise, es decir, ellos tienen sus propios servidores y se autogestionan. Tienen la licencia on-premise, ellos tienen toda la información. Sin embargo, como ya sabéis muchos de vosotros, SAP ha sacado el cloud privado y el cloud público. El cloud privado es el Rise with SAP y el cloud público es el Growth with SAP. Pues en el cloud tú sí tienes el SAP Joule. No estoy seguro de si se compra aparte, si es una licencia aparte o no, ¿vale? Pero en el cloud público sí que se puede utilizar, pero no en el on-premise. En el on-premise tú no tienes el SAP Joule. Por tanto, entiendo que el 87% de estas personas nunca hayan utilizado esta IA, porque trabajan para multinacionales y las multinacionales suelen implantar el SAP on-premise, como hemos dicho inicialmente en el vídeo. Siguiente pregunta. ¿Conoces el asistente de IA generativa SAP Joule? Pues lo mismo, el 89% no lo conoce. Y el 9% lo conoce, el cliente lo tiene integrado y lo utiliza, pero yo no he interactuado, lo cual choca un poco con lo que nos quiere vender SAP. SAP nos quiere vender que esto es una revolución, ¿no? Que ha llegado para quedarse, que se va a utilizar muchísimo, ¿no? Y que es la guía que tienen que seguir las empresas. Bien, pues a día de hoy no. Pasamos a la siguiente sección. Trabajar como freelance contra ser empleado. De todas las personas encuestadas, el 72% son freelance a día de hoy y el 28% ahora mismo pues son empleados. Lo que se destaca sobre todo es que siendo freelance tienes mayores ingresos y además tienes mayor libertad, porque como decíamos en otros vídeos anteriores, tienes la capacidad de negociar muchas condiciones de trabajo. La flexibilidad en el horario, días que trabajas o días que no trabajas, lógicamente, día que no trabajas, día que no cobras. Pero bueno, es libertad al fin y al cabo. Puedes elegir tus propios proyectos, puedes elegir desde dónde trabajas, eres tu propio jefe, que a veces es incluso peor, porque tú te autogestionas, ok, pero a veces da pereza, ¿no? Hacer ciertas cosas. En fin, como las facturas. Mayor satisfacción personal, esto sí que es cierto y yo lo he experimentado, porque cuando tú estás trabajando en una consultora, estás supeditado a seguir las directrices de la consultora. Sin embargo, cuando eres freelance, tienes mayor capacidad de hacer recomendaciones y de hacer
o de adaptar el módulo SAP tuyo al cliente en función de tus preferencias, o en función de tu conocimiento, o en función de lo que tú crees que es mejor para el cliente. Entonces, lógicamente, si tú dices, oye, yo quiero implantarte el módulo de esta forma y a ti, cliente, te va a encantar, te va a ser súper útil, pues oye, cuando termina el proyecto te sientes satisfecho con tu trabajo. Muchas veces en las consultoras te obligan a no hacer ciertas cosas, a poner ciertas restricciones a según qué temas o según qué funcionalidades. Bueno, como freelance esto no ocurre. ¿Trabajas en lo que te gusta? Pues es cierto, trabajas en tu módulo, que es el que tú has elegido, en el que te has especializado, y lógicamente si no te gustara no lo harías. Estableces tus propios horarios de trabajo. Es cierto que tienes que adaptarte al horario del cliente, pero bueno, tienes cierta flexibilidad. No quiero seguir trabajando por cuenta ajena, porcentaje 18%, ¿vale? Prefieren trabajar como freelance, perfecto, sin problema. Y que no hay ventajas en especial. Bueno, yo opino que sí que hay ventajas, como las que acabamos de decir. Bien, ¿hace cuánto tiempo eres freelance? Pues la mitad aproximadamente, el 53%, superan los 10 años de experiencia como freelance. Y casi el 20% llevan entre 5 y 10 años. Y fijaos qué interesante esta parte de aquí abajo. Dice, ¿qué les influyó a estas personas a la hora de optar por el autoempleo? La mayoría, 78%, han dicho que fue una opción personal, que se les presentó la oportunidad de ser consultores freelance y allá que fueron. Mientras que el 22% lo hicieron por necesidad. Fijaos qué curioso, por necesidad, ¿vale? Te quedas a lo mejor sin trabajo y tienes que buscar un proyecto como freelance, o te ofrecen un proyecto como freelance directamente, lo cual no está tampoco nada mal. Te obligan a dar ese paso, el cual yo siempre recomendaría a aquellas personas que controlen su módulo, aunque tengan pocos años de experiencia, porque seamos sinceros, una persona puede llevar 20 años de experiencia como consultor SAP, pero si siempre ha hecho lo mismo, en realidad no tiene experiencia, no tiene 20 años de experiencia. Tiene 1, 2, 3, 4. Sin embargo, una persona que a lo mejor tiene 5 años de experiencia en cuanto a tiempo, puede tener perfectamente 15 años de experiencia en cuanto a conocimiento, en cuanto a proyectos. Depende de lo que haya hecho en esos 5 años. Continuamos. Fijaos qué interesante esta gráfica. Es la que estabais esperando todos, que lo sé. ¿Cuál es tu rango salarial anual? Menos de 50.000, el 10,5%. Sinceramente, yo, si cobrara esto al año, no me haría freelance. Preferiría estar como empleado. Prefiero las coberturas que me da estar como asalariado a ser freelance y tener este salario. Porque al final, con la cuota de autónomos y que tributas por IRPF al final, pues no te sale tan a cuenta. El 36% está entre 50.000 y 75.000, lo cual ya empieza a ser muy interesante. Pero es que si continuamos, vemos que el 33% cobra entre 75.000 y 100.000. Aquí la cosa ya se pone muy interesante. Lógicamente, esto se tributa por IRPF aquí en España y el porcentaje empieza a ser bastante elevado. Luego un 13,5% gana entre 100.000 y 150.000, una pasada, y un 7% más de 150.000. Insisto, en IRPF te la clavan, pero bueno, ganas 150.000. Vamos a ver qué dice el comentario. Como se puede observar, más del 80% de los consultores SAP mantienen unos ingresos anuales superiores a los 50.000 y el 53,5% vuelve un año más a superar los 75.000. Nada mal. Bien, es importante mencionar esta parte de aquí, que claro, muchos de estos consultores trabajan para clientes o consultoras que están en Suiza, en Reino Unido, en Alemania, en el resto de Europa, en los países más ricos. Por lo tanto, las tarifas son más altas que en España. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Si tú trabajas como freelance en España, las tarifas son bastante más bajas que en Europa y por supuesto en Estados Unidos. Ya sabéis que si queréis ser consultores SAP freelance, nosotros siempre lo decimos en Saprende, tienes que controlar el inglés, porque el 80% de las ofertas que nos llegan a nosotros son en inglés. Pero no es oro todo lo que reluce. Veamos
¿Cuáles son las preocupaciones de los freelance? Por ejemplo, obtención de clientes con proyectos de interés. Claro, puede ser que te lleguen clientes, sean consultoras o clientes finales, que te ofrezcan un proyecto y a ti pues a lo mejor no te interesa, ¿no? Es un riesgo y de ti depende aceptarlo o no. Fijaos cómo aumenta del 52% en 2023 al 65% en 2024 la alta fiscalidad. Efectivamente, el famoso IRPF. No voy a entrar en si los impuestos son altos o bajos en España, pero son altos. Falta de coberturas sociales. Al final, si tú tienes una remuneración lo suficientemente alta, tienes tu seguro privado de salud, haces tus inversiones, vas ahorrando, inviertes, te generas unos rendimientos, te compras un piso, lo alquilas, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, la mentalidad del consultor freelance tiene que ser apañártelas por ti mismo. Por lo tanto, tienes que invertir, tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que ahorrar, tienes que invertir. No hay más opciones. No puedes depender del Estado, no puedes depender de la pensión que te quede si es que la llegamos a cobrar. Bien, elevadas cargas sociales y administrativas. Vale, esto es cierto, pero también es cierto que lo puedes delegar en una gestoría. La mayoría, bueno, luego creo que hay una pregunta en este sentido, lo veremos, pero yo creo que la mayoría lo delega. No tiene sentido que un consultor SAP esté haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? La contabilidad y demás. Quiero decir, su hora vale más que eso, ¿no? Su hora de trabajo. Caída de la demanda. Una vez en proyecto, bien por reducción de jornada o reducción de tarifa. Es decir, tú estás en un proyecto y te dicen, mira, hay problemas económicos en el proyecto y tenemos que hacer algo para ahorrarnos dinero. Así que te vamos a reducir la jornada, vas a trabajar menos y por tanto vas a ganar menos dinero, o directamente trabajas lo mismo, pero la tarifa te la vamos a reducir. Esto sí que es importante porque tú has conseguido un proyecto que te puede costar más o menos tiempo conseguir un proyecto y que de la noche a la mañana te digan, o no te digan, sino que te cambien directamente las condiciones, es un fastidio. Morosidad. Sinceramente, normalmente las empresas, los clientes pagan tarde, pero pagan. Es decir, te pagan a 30 días, a 60 días, a 90 días. Sí, algunos a 90 días o a casi 90 días, incluso en la actualidad, a pesar de las leyes. Marco regulatorio demasiado cambiante. Bueno, yo en este sentido no me he visto impactado. No sé de dónde puede venir esta respuesta. Y un 7% dice que no hay ningún problema demasiado grande. Bien. Fijaos, el trabajo remoto sigue imbatible, presencial 0%. Esto es una realidad. Tú como freelance tienes la capacidad de negociar remoto 100%. Aunque la realidad del mercado es que te dicen que sea híbrido. Pero si tú eres bueno en lo tuyo, si eres especialista, puedes negociar que sea remoto 100% con viajes puntuales. Fijaos, actualmente estoy trabajando 3/4 partes en 100% remoto y el 23% híbrido, pero no hay nadie que sea presencial 100%. Bien, vacaciones. Tema controvertido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que día que no trabajas, día que no cobras, si te vas de vacaciones, no cobras. Pues fijaos aquí, hay mucho reparto, ¿no? La mayoría se coge un mes de vacaciones, el 40%. Si sumamos el 19%, el 60% se coge entre 3 y 4 semanas. Un mes, está bien. Te puedes coger incluso 2 meses. Aquí ya viene la planificación de cada uno. Normalmente tú tienes que contar que el año son 10 meses en realidad. Porque si tú cambias de proyecto, puedes tardar varios meses en conseguir otro, más las vacaciones. Entonces más o menos te coges 10 meses de que vas a trabajar y así adaptas tu tarifa, ¿no? A esos 10 meses, que te salga rentable y puedas irte de vacaciones con tu familia, que se lo merecen, oye. Bien, vamos a fijarnos en la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de escoger un proyecto? Lo principal es la tarifa, el salario, la remuneración. Luego la flexibilidad. Siguiente, la relevancia del proyecto. Luego la duración del mismo, porque aquí pueden ser de 3 meses, de 6 meses, de un año y cada uno con sus prórrogas. Luego el equipo de trabajo,
que también me parece fundamental, ¿no? Que tu jefe de proyecto sea una persona empática, que ayude, que colabore y no sea un problema, y que tus compañeros de otros módulos pues también se integren contigo, ¿no? Y por último, la relevancia de la empresa. Eso es lo de menos. Al final tú eres consultor SAP y sea un cliente X o sea un cliente Y, tú vas a dar el mismo servicio y de calidad. ¿Qué es lo que más valoras para considerar un cliente como un buen empleador? Tratamiento que dan a los empleados externos. ¿Por qué está esta respuesta aquí? Porque muchas veces tú entras en una consultora como externo o en el cliente final y hay dos opciones. Te tratan como a uno más, que es lo ideal, o te tratan un poco como con distancia, ¿no? No te quieren contar demasiado del cliente, no te quieren integrar, ¿no? Estás como apartado porque eres externo. Yo nunca había encontrado esta situación, por suerte, pero tiene que ser bastante desagradable. La siguiente, buena planificación de las tareas. A mí esto me parece fundamental. O sea, si estás en un proyecto de implementación, tiene que haber un cronograma bien hecho. Todas las tareas tienen que estar bien distribuidas. No puede ser que llegues, por ejemplo, si empezamos un proyecto en enero y termina en diciembre para empezar el Go Live en enero, por tanto es un año de proyecto, no puede ser que en diciembre estés haciendo las formaciones a los usuarios finales y las UATs hayan sido antes, no tiene ningún sentido. Pero estas cosas ocurren. Luego, jornada laboral. Lo normal es que tú hagas tus 8 horas, termines y ya está. Pero bueno, te puedes encontrar proyectos en los que se trabaje más, lo cual yo no recomiendo. Y si eso ocurre, tienes tu derecho de decir, oye, o me pagáis estas horas o no trabajo. Fomenta el trabajo en equipo. Bueno, en la línea del tratamiento que dan a los externos. Al final tienes que hacer equipo. Si no haces equipo, es que SAP es de equipo. No queda más opción. En caso contrario, yo te recomiendo que dejes el proyecto, sin duda. Buena interlocución con el cliente. Volvemos a lo mismo, es un trabajo de equipo. Hay que comunicarse, hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo en todas las cosas y llevarse bien. Cultura y valores. Bueno, aquí ya depende de cada uno, no voy a entrar a valorar. Onboarding, claro, acceso a intranet, responsables, etc. Esto sí lo considero relevante. Muchas veces empiezas en un proyecto y ya empiezas a hacer cosas. No te presentan un poco el organigrama, no te presentan quiénes son las personas de IT. Bueno, puede ser un poco caótico. Esto ocurre sobre todo cuando entras en un proyecto a medias. Si es al principio, sí hay un kickoff, sí hay un onboarding donde conoces a todo el mundo. Pero si te contratan para arreglar algo que ha hecho otro consultor que ya no está, la urgencia prima sobre lo importante. Y por último, documentación actualizada. Ya sabéis que la documentación muchas veces brilla por su escasez. Pues bien, intentemos tener la documentación bien actualizada. Si queremos recibirla en el futuro, pues oye, hagámoslo de cara a los que vengan detrás nuestra también. Esta frase de aquí es muy interesante porque el 55,5% de los encuestados, de los consultores, lo hacen a través de consultora. Esto suele ser lo más normal, pero fijaos que el 30% lo hacen a través de cliente final. Y parece ser que ha habido pues, bueno, un crecimiento respecto al año anterior, lo cual indica que efectivamente un cliente final no tiene por qué pasar por unas consultoras de estas grandes. Pueden contactar directamente con el especialista, ¿por qué no? Es lo más interesante y lo más económico al fin y al cabo, ¿no? Tienes una relación más estrecha al final con el consultor. Y a través de agencia, que es intermediaria entre el cliente final y la consultora o el freelance, pues bueno, un 38%. Aquí tenemos las gráficas, ¿vale? ¿Qué tipo de relación has tenido este año con tus clientes? Pues vemos un incremento respecto a los 2 años anteriores del trabajo a través de una agencia con cliente final y el trabajo a través de una consultora con cliente final. De tal manera que trabajar directamente con cliente final, pues bueno, se ha mantenido estable en el 30% respecto al año pasado. Y a través de una plataforma, pues bueno, ha subido al 10%. Bien, y de estas personas que trabajan a través de agencias o consultoras, pues estas son bueno, aquí veis los porcentajes. No están todas. Recordad que esto es una muestra, pero os hacéis una idea también de las consultoras que tienen proyectos y que os pueden ofrecer proyectos como consultores freelance. En cuanto al uso de plataformas digitales, parece que existe un interés creciente en estas por parte de los consultores. Bueno, y aquí están las razones. Me aporta más visibilidad, me da seguridad y confianza, el networking con otros profesionales, servicios
de intermediación con los clientes, ¿no? Acceso a oportunidades de formación, apoyo financiero, plazos de cobro asegurados, es decir, la empresa intermediaria es la que te va a pagar a ti, no te va a pagar el cliente o la consultora. Entonces, lo que tú pactes con esta plataforma se va a cumplir sí o sí en los plazos pactados. Y por último, los seguros de responsabilidad corporativa, que hay entidades que lo ofrecen, ¿no? Por haber contratado con ellos directamente. En cuanto a estas plataformas, el 77% trabajan con Malt, el 11% con Freelancer Map, con Catalant 22% y Workana 11%. Y fijaos qué interesante el siguiente párrafo. Complementando el resultado anterior y concluyendo esta sección del barómetro, indicamos que a un 67,5% le gustaría trabajar con más de un cliente a la vez, frente a un 32,7% que no les interesa, por no disponer de tiempo. Y es que es verdad, cuando tú estás trabajando en un cliente, en un proyecto, normalmente esas 8 horas se cubren sí o sí. Pero bueno, puede ser que a lo mejor estés en un proyecto a media jornada y tengas tiempo para poder cubrir otro. Bueno, todo es posible. Pero normalmente yo diría que es muy complicado. También depende del estrés que quieras tolerar, del riesgo que quieras asumir y de la libertad que quieras tener, del tiempo que quieras tener disponible. Porque seamos sinceros, SAP es complejo. Por muy experto que seas, sigue siendo complejo. También el hecho de que el 68% de los encuestados trabajen en remoto, esto facilita que también puedas hacer otro proyecto, ¿no? Porque no tienes que desplazarte al cliente y demás. Es una ventaja que tiene el trabajo remoto también para este tipo de personas que quieren trabajar en más de un proyecto a la vez. Bien, ¿y dónde trabajan nuestros encuestados? El 64% trabajan para clientes españoles, el 27,5% para clientes de la Unión Europea, 8,5% para Latinoamérica, vemos la reducción respecto al 20% del año pasado, ¿vale? Luego Europa, que no Unión Europea, 19%, Estados Unidos 12%, aumentando, y otros países, Asia, supongo, 2,5%. Pero bueno, la mayoría España y Unión Europea. Bien, ¿y cuáles son las mejores empresas para trabajar en SAP? En el puesto número 1 nos encontramos a JTI, Suntory Global Spirits en segundo puesto y en tercer puesto empatando Holcim y Logista. Herramientas, servicios e inversión. Recordemos que como autónomos tenemos diferentes obligaciones, ¿no? IRPF, IVA, ciertas declaraciones informativas. Bueno, pregunta. ¿Tienes contratados servicios de asesoramiento contable y fiscal? La gran mayoría, 71%, dicen que sí, que tienen un gestor y van a continuar. Pero hay un 11% que lo tiene, pero les gustaría cambiarlo. Y es que la relación con tu gestor es súper importante. ¿Qué debes primar a la hora de contratar un gestor? Que te conteste, no te voy a decir al momento, pero que no tarde demasiado. En el mismo día te tiene que contestar, porque muchas veces tú tienes dudas, tienes preguntas, que no vas a enviar un mail para que te conteste mañana. Son dudas de que tienes que comprar algo ahora mismo, ¿no? Pues si esa persona, si ese gestor te responde de forma casi inmediata, ese gestor es bueno. Si no, no. Y te recomiendo que te cambies, porque el día que tengas una urgencia no te va a responder como debe. El 13% se autogestiona, lo cual ya avancé antes que no te lo recomiendo, y un 5% se autogestiona, pero sí le gustaría encontrar un gestor de confianza. Fijaos, de confianza. Bien, ¿y qué ocurre respecto al seguro de responsabilidad civil? Vale, según la encuesta, la mayoría no lo tienen, si no me equivoco, ¿no? Profesionales sin cobertura, sí. La tendencia en el desempeño de sus labores profesionales sin cobertura aseguradora se sigue reduciendo, pasando del 86% en 2022 al 55,5% en este último año. Pero ¿sabéis qué pasa? Que muchas empresas, muchas consultoras, muchos clientes te piden que tengas ese seguro de responsabilidad civil si quieres contratar con ellos. Entonces, los consultores se ven obligados a tener este tipo de seguro. Y por último, fijaos qué interesante. ¿A qué edad esperas jubilarte? El 31%, bueno, vamos a empezar por el porcentaje más alto. El 40%, entre los 65 y los 70. Mientras que el 31% entre los 60 y los 65. Hay que tener en cuenta que si tú eres consultor SAP freelance,
y estás ganando una buena cantidad de dinero, la estás ahorrando y la estás invirtiendo, en el fondo te puedes jubilar cuando quieras, porque todos esos rendimientos durante todo este tiempo te está generando un interés compuesto que va creciendo de forma exponencial, y cuando llegas a los 60 años, si has empezado a los 25 años en la consultoría y a lo mejor eres freelance desde los 33, pues has podido acumular bastante riqueza en todo este tiempo. Entonces tienes cierta flexibilidad, ¿no?, para poder jubilarte, entre comillas, cuando tú desees. Y fijaos qué interesante, hay un 6% que dice que antes de los 50 años se quieren jubilar. Pues oye, bien por ellos. Y lo que me parece más curioso aún es que hay personas, un 11%, que se quieren jubilar después de los 70 años. Son unos apasionados de SAP. A colación de la pregunta anterior, ¿cuánto dinero esperas tener ahorrado y o invertido cuando llegue el momento de tu jubilación? Fijaos qué cifras, ¿no? Más de 800.000 euros, un 22%. De 600.000 a 800.000, un 7%. De 400.000 a 600.000, un 15%. De 200.000 a 400.000, un 30%. ¿Y cuáles son esos vehículos de inversión que utilizan los consultores freelance? Aquí vemos una amalgama de todo lo que prácticamente existe en el mercado, ¿no? Fondos de inversión, los ETFs o fondos indexados, planes de pensiones, curioso, 38,5% con planes de pensiones, y PIAs solo un 4%. A día de hoy es más interesante un PIAs que un plan de pensiones, tenedlo en cuenta, así como el Unit Link. Informaos sobre ello, pero el PIAs a largo plazo sale bastante interesante. Bienes inmuebles, un 29%, entiendo que esto los compran y los alquilan, bueno, real estate, no sé muy bien cuál es la diferencia, la verdad. Acciones, 29%, bonos y letras y criptomonedas. Bien. ¿En qué tipo de empresas inviertes? En grandes empresas un 68%, grandes empresas pero también pymes 26%, otros o no invierto 12%. Entiendo que esta pregunta está relacionada con el mundo de las acciones, con los mercados bursátiles. ¿Dónde inviertes? La mayoría pues está entre España, entre Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, al final si tú inviertes en acciones vas a tener una parte de Estados Unidos, una parte de China, una parte de Europa, ¿no? Vas a estar diversificado, que eso es lo que hay que hacer para tener una buena rentabilidad a largo plazo. Kit digital, interesante. ¿Lo habéis solicitado? ¿No lo habéis solicitado? Bien, pues los que sí optaron por él, ¿cómo ha sido tu experiencia? Solo un 9% dice que la experiencia ha sido buena. El 82% ha dicho que es mala, que no merece la pena. ¿Por qué? A ver si lo explica por aquí arriba. Solo el 13% de los encuestados lo ha solicitado, pero no dice el motivo. Bueno, ¿qué ocurre? No voy a decir que esto del kit digital sea una estafa, pero hay muchas empresas que se han postulado como agentes digitalizadores y en el fondo te hacen unas webs. Por ejemplo, si tú lo pides para hacer la web, te hacen unas webs que son una chapuza, son una pena. Y lo hacen con Elementor. Porque Elementor es un plugin que te ayuda a hacer la web de una forma fácil. Pero claro, incluso con Elementor lo puedes hacer bien o mal. Bueno, pues aún así lo hacen mal, este tipo de agentes digitalizadores. Entonces, claro, entiendo que la respuesta de mala venga de ahí, de que han hecho una chapuza de trabajo. Bien, a continuación tenemos aquí, una serie de entrevistas a varios consultores. No vamos a entrar en ello, ¿vale? Vamos a pasar un poco de largo. Recordad que tenéis el link a este informe en la descripción para que lo descarguéis y podáis revisarlo cuando queráis. Pero no hemos mencionado lo más importante, que es que no estás suscrito. Suscríbete y dale manita arriba a este vídeo para que más personas puedan acceder a este tipo de contenido. Si lo compartes en WhatsApp, en LinkedIn, donde sea, también te lo agradecemos. Nos ayuda a crecer y a estar motivados para generar más contenido. Así que, sin más dilación, te dejo con otros vídeos del canal y te esperamos en el siguiente.